hijo de pucha, son dos sentimientos, sensaciones totalmente opuestas, ¿verdad? Bueno, es muy interesante que yo les decía que durante la Reforma, estamos hablando, la serie se llama Los antihéroes de la Reforma, ¿verdad? Y estamos viendo reformadores y su lado bueno y su lado oscuro que todos tenemos. ¿Quién tiene solo lado claro? Que levante la mano aquí quien es una santa palomita, ¿va? Empezando por este servidor, tengo un lado oscuro que el que me conoce ya de tiempo, pues lo habrá podido ver de vez en cuando. Todos tenemos áreas oscuras, ¿o no? Y todos tenemos y todas tenemos momentos de la vida que quisiéramos borrar de la historia de nuestra biografía, ¿cierto o no? Yo tengo varios de esos. Pero estamos viendo la Reforma Protestante, estamos viendo qué cosas nos dejó, ¿y por qué lo estamos viendo? Porque en octubre no solamente se celebra Halloween, que si ustedes quieren, ahora después cuando salen allá yendo hacia el mercado, hay un montón de cosas donde se pueden tomar fotos, es la competencia, ¿verdad?, de la otra cara de la moneda. Bien, entonces, estamos viendo estas figuras de la Reforma y estamos viendo su lado positivo y su lado negativo. Vimos a Lutero, vimos a Calvino y en medio entre Lutero y Calvino vimos o tocamos el tema de Palestina e Israel que está tan candente. Esto se salía, digamos, de la serie, pero era importante verlo. Y hoy vamos a continuar. Y Lutero, todas las cosas buenas las podemos repetir, pero yo quiero, porque esta charla no se grabó y hay gente que me preguntó, ¿qué fue lo que hizo Lutero mal? Una de las cosas que hizo Lutero fue todo su discurso antisemita, todo su discurso anti o misógino en contra de las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces veamos esta frase que dijo Lutero en una carta. Dice, aquí en Wittenberg, ahí estaba su iglesia, en nuestra iglesia parroquial, era la parroquia, hay una puerca, una chancha, esculpida en la piedra, ¿verdad? Como si allá afuera, abajo, en vez de lo que tenemos en la pantalla de la entrada, tuviéramos una chancha. ¿Verdad? Qué lindo, ¿eh? En la que maman cerditos y judíos. Ustedes saben que los judíos no comen chancho, cerdo. O sea, ellos se lo pierden. Qué bueno, ¿verdad? Unos buenos chicharrones. Yo le dije a Dios, si eso es cierto, que es pecado comerse chancho, a mí no me invita al cielo. O sea, los chicharroncitos, un buen vigorón, eso tiene que... Judas por lo menos tiene que tener la chicharronera del cielo. Mínimo, ¿verdad? Bueno, pues, vea lo ofensivo que era poner eso en la puerta de la iglesia. Judíos mamando de una cerda, de una chancha. Detrás de la puerta se encuentra un rabino que alza la pata derecha de la cerda para verle el trasero. Le levanta el rabo y le mira con gran esfuerzo el Talmud. O sea, que el trasero, lo que está diciendo Lutero es que el Talmud, la Biblia de los judíos, es un trasero de donde sale caca. Eso no es ofensivo. Muy ofensivo. Muy ofensivo. Como si quisiera leer o ver algo muy difícil, excepcional. Sin duda encontraron a Hashem. Hashem es, el Shem es nombre, Hameforash es el nombre de Dios. En el rabo, en el trasero, en el CULO de la chancha. Eso es muy ofensivo, eso es sumamente ofensivo. Y estos textos antisemitas de Lutero también corrieron como la pólvora hasta el día exactamente, digamos, de los cristales rotos en Alemania, donde se empezó la persecución de los judíos antitos o durante la Segunda Guerra Mundial. Y la iglesia luterana apoyó la persecución de judíos. Es decir, que hay un lado oscuro de Lutero. También vimos a este señor, ¿cómo se llama este? Calvino, Juan Calvino. Y Juan Calvino era un intelectual muy importante, muy inteligente, escribió un montón de cosas que a mí me han fascinado, pero también cuando lleva a la práctica, y ojo, hoy voy a hablar de esto, cuando lleva a la práctica sus ideas, vean lo que sucede. Esta es la descripción de alguien que lo vivió en carne propia. La iglesia calvinista lo interviene todo. Imagínense que yo le intervenga a ustedes todo. Su sexualidad, por quién votan, en qué gastan la plata, yo qué sé, cómo crían a sus hijos e hijas. Todo. Dice, se organiza un servicio de espionaje que se adentra hasta la intimidad más profunda de los hogares.
Imagínense que yo, sin previo aviso, a las 5 de la mañana, 5:30 antes de que se vayan al brete, les mando el servicio secreto de la iglesia Más Refugio. Venimos a verificar cómo está aquí el asunto. Se hacen visitas de inspección casa por casa, interrogan a cada uno de sus habitantes sobre el alcance de su fervor evangélico. Regulan lo que se ha de consumir en cada comida. Usted sabe que yo les dijera a ustedes, vean, tienen que comer, bueno, vean lo que dice aquí. Dice, 2 platos, uno de verduras y otro de carne, sin postres. Papá, Calvino estaba loco, man. Gran reformador, un gran escritor, un gran teólogo, pero estaba volado. Y usted solo quería vivir en ese tipo de iglesia, pero es que no solo era la iglesia, era toda la ciudad. La ciudad era protestante y se regía por estas normas, ¿no? Dice, vamos a ver, Calvino, como todos los dictadores, que vivió la forma de hacer reforma y de iglesia de Calvino, le llama dictador, no crea más que desconfianza entre los vecinos, se evaporan la buena fe y la cordialidad, incluso dentro de las familias, solo persisten el recelo y la hipocresía. Claro, si usted no sabe quién es el espía de la CIA, de la iglesia, usted no le cuenta nada a nadie, no invita a nadie a su choza, ¿sí o no? Usted no puede crear relaciones profundas, usted no puede abrir su corazón, usted, ¿verdad? No puede, y todo el mundo quiere ser una santa paloma y todo el mundo le sonríe a todo el mundo, ¿cierto o no? En un ambiente de estos. Pero esto, digamos que de alguna u otra forma lo hemos heredado de muchas iglesias. Todo el mundo llega el domingo y todo el mundo es santo, ¿sí o no? Y todo el mundo que lo invitan a la choza, las casas son perfectas. Uno, sí, papito, por favor, gracias, no sé qué, Dios lo bendiga, aleluya, mi hermano, aleluya. Vamos a orar. Pues nunca oran por la comida en la choza, pero llegan visitas, vamos a orar y se levantan y se dan la mano y toda la cosa. Y los hijos, ay, ¿qué le pasó a esta gente hoy? ¿Sí o no? Y en las iglesias se da no solamente una intervención de la vida privada de las personas, ¿cierto o no? Una intervención de la vida privada de las personas. Yo conozco iglesias o conozco historias de gente que le han dicho con quién casarse, con quién no casarse, de quién divorciarse, en qué invertir la plata, con quién asociarse, en dónde trabajar, qué estudiar. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Estoy exagerando. Es así. Entonces, estas cosas las hemos heredado. El antisemitismo de Lutero y además la misoginia de Lutero se ha heredado en la iglesia evangélica, protestante. Estoy hablando específicamente de esa rama de la iglesia. Después podríamos hablar de la parte católica, de los ortodoxos, pero estamos hablando de la reforma. Y esto, el intervencionismo, llamémoslo así, de la vida privada de las personas, lo hemos heredado. Y la gente, usted y yo no queremos que se metan en nuestra vida privada, ¿o no? Solamente cuando yo abro mi corazón, cuando ustedes me dicen, mira, yo quiero contarle algo que estamos pasando en la casa y quiero que venga, quiero que sepa esto, entonces yo tengo el permiso de. Pero así, porque soy el líder de esta carajada, yo no tengo ninguna autoridad ni ningún derecho a tener control de sus vidas. Ningún derecho. También, interesantemente, Calvino, tan santurrón y con una ciudad tan estricta para ser una ciudad, la segunda Jerusalén, le llamaba a él, mandó a matar a Miguel de Servet. Miguel Servet era un científico y teólogo español que lo mandaron a quemar vivo. Calvino firmó la orden de sacrificio, por así decirlo, de Servet. Es decir, que todo aquello de las persecuciones, todo aquello de la Santa Inquisición, de la Iglesia Católica, también lo emularon los calvinistas, los luteranos y otros cuantos. Pero hoy quiero avanzar para no quedarme demasiado acá. Recuerdan que hablamos de la matanza de la noche de San Bartolomé. Si pueden, estudien eso, busquen videos, caricaturas, lo que quieran, pero es muy importante porque estos son hechos históricos. Joseph Campbell dice, el héroe de ayer, esto es alguien contemporáneo, ¿verdad? Esto es del siglo XX. El héroe de ayer se convierte en el tirano de mañana a menos de que se crucifique a sí mismo hoy. ¿Qué quiere decir esto? De mí, esta frase es la que he repetido durante toda esta serie todo el rato. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la gente que hace cosas maravillosas, ¿cuál es la tendencia normal de quienes lo siguen? ¿Endiosarlos o no? Y ese es el momento más peligroso de cualquier líder. El momento en que le hacen caso a todo.
Cuando a mí me hagan caso usted a todo lo que yo le diga, es peligroso. Es peligroso. Yo tengo que hacerme a un lado y dejar que venga otro. Porque esa autoridad irrestricta es el semillero, es tierra fértil para lo que vamos a hablar hoy, las sectas. Y hay muchísimas de esas, muchísimas. Winston Churchill dice, un fanático, porque para que exista una secta tiene que haber dos cosas. Un líder muy fuerte y un fanático que lo siga. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión, pero tampoco quiere cambiar de tema. Hijo de pucha, qué complicado. No puede cambiar. Ustedes han conocido, sí, no me levante la mano porque puede estar cerca, al lado incluso. Han conocido gente que no puede cambiar de opinión, aunque uno le esté mostrando todos los hechos contundentes. Mira, todos los días y todas las noches. O sea, aquí está, vea, está escrito, esta es la evidencia científica de esto. No, porque escrito está, porque el pastor me dijo, porque siempre se ha hecho así, a mí me enseñaron así, siempre lo he creído, el Espíritu me dijo, lo que sea que usted crea. Pero un fanático es el que le enseñaron una cosa y aunque le presenten al frente todo lo contrario, no puede cambiar de opinión. Y no solo no puede cambiar de opinión, sino que está obsesivamente anquilosado en esa opinión. Este es un hombre, como no habían fotografías, ¿verdad? En aquel entonces lo que tengo son pinturas o fotos de pinturas. Este es uno de los reformadores de los que voy a hablar hoy. ¿Quién es este? ¿Alguien sabe? Este es muy conocido. No. Zwinglio. Zwinglio era suizo y se desmarcó de Lutero y en sus cantones que tenía como a su cargo, hizo una reforma protestante bien interesante, de las más bonitas, diría yo. Pero Zwinglio, de repente le surge un discípulo que se llamaba Conrad Grebel, no Dante Gebel, ¿verdad? Conrad Grebel, vieran que se me calentó la batería en la nalga y yo decía, me están asustando ya aquí en Halloween, ¿verdad? Y es que tengo una moneda, yo creo, y hizo contacto y me estaba quemando la nalga. Ahora tengo que llegar a revisarme si tengo aquí la pila, las 9 voltios ahí, ¿verdad? Bien, ¿en qué estábamos? Bien, entonces le surge un discípulo que se llama Conrad Grebel, que había sido un desastre de persona. El papá, muy adinerado, los Grebel muy adinerados de Suiza, lo había mandado a Viena a estudiar en las mejores universidades, pero ahí se emborrachaba, se metía con todo tipo de mujeres y de hombres, y era un desastre. Al final lo mandan a París, ahí dice que se gradúa de teólogo y regresa a Suiza y es discípulo de Zwinglio. Pero es un discípulo díscolo. ¿Eso qué quiere decir? Qué raras palabras está usando este chaval hoy, ¿verdad? Es decir, que es un discípulo que le discute. Dice, no estoy de acuerdo con eso. Y Conrad, entonces, una de las cosas que decía, vea qué importante, Conrad Grebel, decía, la iglesia tiene que estar separada del Estado. ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto. La iglesia tiene que estar, y dice, cada pastor tiene que levantar sus fondos por cuenta propia. Es decir, el Estado no tiene que subvencionar y no tiene que darle a la iglesia nada, porque cuando hay plata de por medio entre el Estado y la iglesia, se compran voluntades muy fácilmente, de aquí para allá, de allá para acá. Cada iglesia tiene que ser autónoma y tiene que levantar sus propios fondos. Así se controla la independencia de opinión, la libertad de cátedra, pero también la democracia. No lo dijo con esas palabras, pero al estudiar sus textos, eso es lo que estaba diciendo. Porque él no estaba hablando de democracia específicamente como la conocemos. La otra cosa que dijo, y es muy interesante, dice, y otra cosa muy importante, no hay que bautizar a los menores cuando son bebés, sino cuando sean adultos y sean conscientes de lo que están haciendo. Y a simple vista eso parece algo superfluo. ¿De qué importa? Le echan el agua chiquitico o grande. Pero es que tenía una razón de ser. No existe en la Biblia ni una sola evidencia del bautismo de menores, ¿cierto o no? No hay ni una sola evidencia. A Jesús mismo no lo bautizan pequeño, lo presentan en el templo, ¿recuerdan? Y luego se bautiza, ¿quién lo bautizó? Juancito el Bautista. ¿Qué edad tenía Jesús? Porque eso era cuando empezó el ministerio y murió a los 33.
30 años. No hay evidencia en la Biblia del bautismo de menores. Entonces, ¿de dónde sale y para qué sirve? Ya me levanté, ya me cabrié. ¿Para qué sirve? Bueno, es que no había, digamos, un Tribunal Supremo de Elecciones, no había un registro nacional y por supuesto entonces la iglesia administraba los nacimientos y las defunciones, los matrimonios y era el registro de cada lugar. Entonces cada región, cada ciudad, cuando bautizaba a alguien, esa era la fe de bautismo y esa fe de bautismo entonces pasaba a ser el registro para poder decir, bueno, esta ciudad somos mayoritariamente católicos y por lo tanto es una ciudad católica y la iglesia católica tiene autoridad. Era un asunto político. ¿Qué pasa si entonces los bautismos empezaban a ser protestantes? Entonces se volcaba la moneda y entonces esa ciudad protestante tenía autoridad protestante porque mayoritariamente habían bautismos protestantes. Y esa era la pelea. Entonces, claro, muy fácil. Las familias católicas pueden bautizar a sus hijos católicos sin que ellos se den cuenta, entonces siguen siendo mayoría. Qué fácil así, ¿verdad? Pero las ciudades protestantes hacían lo mismo, los luteranos hacían lo mismo. Los luteranos bautizaban menores infantes, menores y infantes es lo mismo, pero menores, para poder tener mayoría en sus cantones, en sus ciudades, estado y en sus regiones, para seguir teniendo autoridad. Entonces llega Conrad Grebel y dice, maes, eso es una basura. ¿Por qué no dejamos que la gente decida qué creer? Y que se bautice cuando sea grande, si es católico o si quiere ser protestante, y que tome la decisión. ¿Para qué dijo esa carajada? Se le vino encima Zwinglio, porque tenía poder. Si le quitaban eso de las manos, se le iba el poder. Los católicos, los luteranos, y los persiguieron. Esta gente, estos tres, este trío muy importante, Conrad Grebel, George Blaurock y Felix Manz, se bautizaron mutuamente, ya adultos, y era ilegal bautizarse. Comieron salchichas, eso dice el texto, cuando cuentan su historia. Estaba nevando afuera, estaba muy frío, una noche muy fría, se fueron a un pueblo muy lejano y nevando y se bautizan. Y no solo por el frío, digo yo, sino porque era sentencia de muerte bautizarse. Y no fue cuento, que a estos dos los mataron. ¿Cómo mataban los protestantes a los anabautistas? De ahí surgen los anabautistas. Anabautista significa vuelto a bautizar, porque claro, todos ellos ya habían sido bautizados de pequeños. Y toman una decisión adulta, empiezan a predicar esto, que era el cambio más radical, era un cambio político. Es como cuando uno predica aquí que este país tiene que ser laico. Es decir, ¿cómo usted va a nacer en un país donde usted cuando nace ya es católico de nacimiento? ¿Es político o no es político? Y cuando uno empieza a decir laico, se le para en todo el mundo, nombre, Satanás, Halloween, Estado ateo. Usted sabe que la Iglesia Católica tiene líderes laicos, ¿o no? Sí, y no son líderes católicos ateos, son laicos. La mayor parte de los pastores son pastores laicos. ¿Qué quiere decir laico? Que no depende de la estructura de la Iglesia de Roma. Que Roma no le paga. Y que ninguna otra estructura le paga. Es decir, es independiente. Entonces, surgen los anabautistas, los persiguen, los asesinan, y esto es una pintura de la época. Ve qué interesante. Estos son protestantes de Zwinglio, del hermano Zwinglio, el brother Zwinglio. Y organizaba esto, todo el pueblo se iba ahí en Suiza para ver cómo es que terminaban los anabautistas. Los amarraban de pies y manos, ¿verdad? Y los tiraban al agua, como querían bautizarse, que mueran bautizados. Y ahogaron a un montón de anabautistas. La contracara de la reforma, ¿verdad? Ahora, había otro hombre, que tiene cara de malo, y es que era bien malo. A veces la cara sí coincide. A veces no. Yo he visto gente que tiene cara de bulldog y son un sol. Y gente que tiene cara de ángel y cuídese, papá. ¿Sí o no? Este hombre, Thomas Münzer, era otro reformador de lo que llaman la rama de la reforma radical. Que por cierto, de los anabautistas surgen también una congregación o un grupo, un movimiento, una denominación
que es demasiado interesante. Se llaman menonitas. Los menonitas. Después podemos hablar de los menonitas. Que también fueron, de hecho, los más perseguidos. Son los pacifistas de la teología. Son los más pacifistas de la teología y los más perseguidos de todos los países en la historia. De Rusia, de Alemania, de Polonia, de España, de Argentina, de Estados Unidos, de Inglaterra, siempre perseguidos. Pero Thomas Müntzer dice, bueno, señores, Dios me habló. Ustedes, cuando alguien dice Dios me habló, téngale cuidado. Dios me habló, vean, yo estoy agarrado con Lutero porque me cae mal. Estoy agarrado con los anabautistas porque no hay que bautizar a los adultos. Estoy agarrado con los católicos porque son así decía él, la ramera de la teología. Estoy agarrado con todo el mundo, pero vean, todos ustedes campesinos están jodidos. Toda esta gente se está abusando de ustedes. Lutero se convirtió en lo que él odiaba. Y ahora él se alió con todos los príncipes y todos ustedes están pobres y hambrientos. Levantémonos en armas. Y uno dice, me encanta este revolucionario, pero era un populista. Y resulta que se lleva a 8,000 campesinos con azadas, machetes, martillos, palos y piedras. Y le dice él a todos los ejércitos luteranos, calvinistas, católicos, imperiales, les dice, vengan más, aquí tengo mi ejército de 8,000 personas y vamos a vencerlos. Se viene el ejército imperial y les tira 4 cañonazos, mata a medio mundo. Y entonces él en el campo de batalla les dice, señores, cantemos un corito. Imagínense lo que era esta escena. 8,000 campesinos cantando una de las canciones que hoy cantamos. ¿Cuál? Escojan una. ¿Cuál? Todo es posible, digamos. 8,000 voces. Es que, ¿cuántos han ido a un concierto de 8,000 personas? ¿Verdad que sí? Hemos ido. Y cuando todo el mundo canta al mismo tiempo, ¿qué se siente? No importa si se está cantando algo de Led Zeppelin o lo que sea, pero ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Una energía, ¿verdad? Que todo es posible. Ahora, 8,000 campesinos cantando, todo es posible, y él de repente, en medio de ese corito, y el ejército imperial está escuchando 8,000 personas cantando del otro lado, y dice, estos madres se van a morir en 5 minutos, y están cante que cante, y de repente los para y les dice, vean el arco iris que tengo allá atrás, había salido un arco iris, dice, esa es la señal de que Dios nos va a dar la victoria, vamos a la batalla, murieron los 8,000. Fracaso absoluto. Pero el análisis aquí es, ¿qué hace un líder como Thomas Müntzer para convencer a 8,000 personas de ir a hacer esa estupidez? Si Costa Rica no tiene ejército, ¿verdad? No tiene ejército. Y me levanto yo, dícese Thomas Müntzer, creo que tengo mejor cara que él. Nadie se rió, eso me preocupó bastante. Ahora llego a verme al espejo. Y les digo, señores, nos levantamos nosotros con lo que tengamos en la casa, cuchillos, cucharas, lo que usted tenga, y vamos a ir a desafiar a Estados Unidos o a Alemania o a Israel o lo que sea, y les vamos a decir que queremos ir a matarlos. ¿Quién me cree? ¿Quién me hace caso? El problema es que hay gente que sí hace caso a esas cosas. En el caso de él, Thomas Müntzer, 8,000 personas le hicieron caso y se murieron. Las mataron, los masacraron y los exterminaron por un loco que había creado una especie de secta gigante que lo idolatraba a él porque le creían que Dios le hablaba a él de forma directa, inequívocamente. Eso pasó en el año 1750, 1745. Pero hoy en día sigue pasando. Y de eso en los próximos minutos es de lo que quiero seguir hablando. Entonces, vean, para entender las sectas debemos examinar, y por eso les dije al principio, cómo llevan a cabo las cosas. Debemos examinar la estructura y la práctica, no las creencias, porque todo el mundo dice, no, yo jamás me voy a enrolar en una secta. Nunca, nunca. Yo soy una persona estudiada, yo soy una persona inteligente, yo soy una persona educada, yo soy una persona viva. Mire, a mí nadie me engaña. O sea, a mí ni siquiera los estafadores del banco, ¿verdad? Miren, todo el mundo está expuesto a irse de bruces cuando a un líder de este tipo se le cruza enfrente.
¿Y por qué? Porque lo primero es que las creencias de esos líderes normalmente nos encantan. Entonces, el primer filtro es muy difícil, porque el primer filtro es, no hombre, si lo que predica es buenísimo. Se sabe la Biblia así, tiene un carisma increíble, ese carajo es impresionante y además viera qué enseñanzas me llenan la vida, me llenan el corazón, me llenan la familia, me llenan... Bla, bla, bla. Pero suave, todo el mundo puede hablar muy bonito. ¿Cómo lleva a la práctica ese líder la vida religiosa? ¿Cómo es que se practica? Entonces, vean, ¿quién es este? ¿Alguien sabe? Exactamente. Y este hombre tenía unas ideas que atrajo a muchas personas, sobre todo mujeres, ¿cierto? Y las convenció de ir a asesinar personas. En cuenta la esposa embarazada de este director de cine, ¿cómo se llamaba? Exactamente. ¿Por qué le creen? Esto ya es en nuestra época, básicamente, siglo XX. La primera cosa es amor incondicional. Primera cosa que predican los líderes de sectas es amor incondicional. En esta congregación nos amamos incondicionalmente, aquí nos abrazamos, aquí. Qué lindo suena, ¿verdad? Pero yo les voy a decir una cosa. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, es cierto, pero no nos manda a amarnos incondicionalmente, hay condiciones. Esto es clave. Hay condiciones. Y usted tiene que poner límites. Si usted no sabe poner límites y si usted no enseña a sus hijos a poner límites en cómo el amor tiene que tener una forma sana de practicarse desde que son pequeños y pequeñas, son carne de cañón para gente como esta. Y fácilmente políticos también. Porque es un discurso populista. Aquí nos amamos incondicionalmente. Pero todo tiene sus condiciones correctas y sanas. Como decía anteriormente, si yo me empiezo a meter con su vida privada, eso no es sano, no es correcto, no es correcto. Hay algunos pastores hace 4 o 5 años que se hicieron muy famosos en Costa Rica porque fueron juzgados por entrar, digamos, en zonas que no debieron y con un desenlace terrible. Por ejemplo, les empezaba a decir a las mujeres qué tipo de ropa interior tenían que usar. Y él le pedía, ¿qué cosa? Foticos. Ah, qué toque. Para bendecirle la lencería. Eso pasó aquí en Costa Rica. Y aquí a la vuelta de este lugar donde estamos. Y ese señor está en la cárcel ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué cosas hacen que mujeres educadas, mujeres de bien, mujeres normales y corrientes, mujeres que no les falta nada, le hagan caso a un carajo de esos? ¿Qué estrategia mental usan los líderes de sectas para que las personas crean que eso es correcto? Amor incondicional. Amor incondicional. Ningún líder de secta, esto ya lo digo yo, tiene éxito diciendo, soy igual que ustedes. Yo también peco, yo soy un carajo que me enojo, yo tengo problemas con mi esposa, ayer discutimos, anoche discutimos, de hecho. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? No nos hemos reconciliado, ahí está que no me habla. No, mentira. Mentira, no, ya hoy en la mañana todo funcionó. Ya, sí. Ya todo el Señor puso orden ahí. Bueno, el asunto es que ningún líder de secta les dice eso. Todos los líderes de secta son excepcionales. Dios les habla, nunca fallan, son exitosísimos porque algo nos encanta a nosotros los seres humanos y es seguir el éxito de otros. Ajá. En la luz del mundo. Son narcisistas patológicos, siempre creen o aparentan ser superiores, especiales, únicos y me tienen que seguir porque yo soy el que sé. Porque yo soy el genio acá. Porque yo tengo todas las respuestas. Porque Dios me ha dado a mí un don especial que no le dio a nadie más en este mundo. Y por lo tanto ustedes son súper privilegiados de estar escuchándome un domingo en la mañana. De ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo es eso, esa frase? ¿Verdad?
Se creen superiores. Pero es que nosotros del otro lado, aunque seamos personas con mucha educación, lo que sea, también tenemos algo dentro que andamos buscando gente que hace eso para seguirlos. Porque es más fácil seguir a alguien que creer nosotros por nuestra cuenta. Que nos digan qué creer. ¿Quién es este? ¿Alguien sabe? Este es un poco más difícil. Se llama Jim Jones. Y Jim Jones llega y tiene una congregación evangélica, digamos, y les dice: señores, Dios me habló que compremos un terreno, pero no lo compremos aquí en Estados Unidos, comprémoslo en Guyana. Y nos vamos a vivir todos allá a Guyana. ¿Se imagina? Que yo les digo a ustedes: bueno, compremos ahí en, no sé, en Hawái. Hawái es la iglesia de los surfos de allá. Y entonces nos vamos, compramos un terreno y le llama a ese terreno, a esa finca, Johnstown. Claro, por supuesto, es el nombre de él. 918 personas en un suicidio colectivo, resultado de aquello. Y la forma en que lo hacía, lo planificó de una manera tan deleznable y tan increíble. Les decía a los papás: denle este cianuro a sus hijos, bebés, de los más chiquititos, bebés, luego los menores, luego los adolescentes, porque los papás, cuando ya no tenían por qué vivir, ya habían matado a sus propios hijos, se tomaron el cianuro ellos sin ninguna pega. 900 y pico, cuando llegó el ejército allí, este fue el panorama. Y yo sé que es atroz. Encontré la foto menos ruda. Es atroz. ¿Qué hacía este hombre? ¿Por qué? Devoción infinita. Devoción, amor incondicional. Nos vamos a amar, vamos, compremos un terreno, vamos a vivir ahí súper bien. Va a ser la antesala del cielo, nos vamos a amar, no va a haber ningún problema. Y luego devoción infinita. Dios nos ha escogido a nosotros. El resto del planeta está en pecado. ¿Han escuchado ese tipo de discurso? Y nosotros tenemos la verdad, la revelación. Es aquí. Los demás son doctrinas falsas, están equivocados, están en pecado y debemos separarnos de todos los demás. Ahí es donde una secta empieza a convertirse en algo como la palabra lo define, una sección, una división, una separación del resto. Tenemos que separarnos. Y es cuando los pastores o los líderes empiezan a decir: no leas esos libros, lee solo los míos. Ahí estamos los míos, por cierto. Pero puede leer cualquier otro. Usted puede leer Harry Potter, puede leer lo que le dé la gana. De hecho, aquí hablamos de literatura y me alegra que hoy un colega escritor esté acompañándonos esta mañana. Hay que leer de todo, de todo, de todo, porque eso es crecer. Devoción infinita. Somos los mejores. Dios nos dio a esta iglesia la última revelación y fuera de aquí no hay salvación. Este otro hombre, que se llama Marshall Applewhite, les dijo a su gente, tiene cara de loco, ¿ah? Sí, no, yo no sé, pero yo abro así los ojos. Yo me estoy analizando últimamente mucho. Les dice: vean, señores, la próxima vez que pase el cometa Halley, o un cometa que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese cometa? Por aquí lo tengo. El Hale-Bopp, en 1997, les dijo: cuando pase el cometa, ahí viene el Señor y nos va a llevar. Esa es la nave del Señor, así que preparémonos. Cuando pase el cometa, nosotros tenemos que suicidarnos para estar listos para que nos lleve. Otro suicidio colectivo. ¿Cómo logra este señor eso? Control y miedo, efecto apocalipsis. Todas las predicaciones del Apocalipsis que lo llenen de miedo a usted son predicaciones que no están apegadas al espíritu del texto. Toda predicación de iglesia, de algún líder, de lo que sea, que esté dirigida a meterle miedo sobre el fin del mundo. Cada cuanto le dicen, hay gente que uno en Facebook y en redes sociales: ahora sí es cierto que es verdad, que en serio que de verdad que se está acabando esta carajada. ¿Cierto o no? Guerra en Israel, últimos tiempos. Desde que yo nací hay guerra en Israel, 75, no, yo no tengo 75 años, ¿verdad? Tengo 45. Pero cuando yo nací, ya había guerra ahí. Hay guerra ahí desde siempre, desde tiempos bíblicos hay guerra ahí. Pero la predicación de que ya son los últimos tiempos
Se va a aprobar la ley de el matrimonio de personas de los últimos tiempos. Ahora sí es cierto que es verdad que ahora sí esta era la última cosa, el apocalipsis, no sé qué, no sé cuánto tenemos que ahora sí. Vean, señores, agarren a sus hijos, sáquenlos de las escuelas, que no estén en las escuelas. Vamos a enseñarles nosotros lo que es la verdad. Muy peligroso. Muy peligroso. Control y miedo. Control de lo que ven sus hijos. Es cierto, uno tiene que controlar lo que ven. También uno no lo puede. Un día, no está aquí Santi, pero muy chiquitito me dice, papi, estuve leyendo acerca de Hitler, porque yo a ellos no les restringo casi nada de lo que leen. Y lo admiro. Y yo, puchica, ahora sí ahora sí es cierto que tuvimos reunión de emergencia de la ONU de la casa, ¿verdad? Nos reunimos, Laura y yo, ¿qué hacemos? No sé qué. Y yo di, no, hay que darle la otra cara de la moneda. De que vea lo que pasó con los judíos, que lea, ¿verdad? Que vea series, lo que sea. Y ya se me corrigió el carajo. Pero restringirle a mis hijos lo que hay en el mundo afuera, lo único que hace es crear personas irreales que no van a saber vivir. No van a saber defenderse. Es como cuando alguien nunca ha tenido contacto con el virus de ninguna clase y sale al exterior y se enferma de todo. ¿Cierto o no? No tiene defensas. Nuestros hijos tienen que aprender lo que hay en el mundo, porque se los van a encontrar. Y además no podemos demonizar todo lo que pasa en el mundo. Bueno, control y miedo. Control y miedo. Otra de las señales de una congregación, una comunidad o un líder sectario es quiere controlar lo que usted lee, lo que usted ve, las películas que ve, los libros que lee, los documentales que lee y sataniza todo. ¿Por qué? Porque estamos en el fin del mundo. 3 características y casi voy terminando. Los líderes de sectas son personas autodesignadas y persuasivas que afirman tener una misión especial en la vida o poseer un conocimiento especial. Los líderes de sectas suelen ser decididos y dominantes y a menudo son descritos como carismáticos. Los líderes de sectas se centran en la veneración de sí mismos. Yo soy aquí, bueno, ese Nazón decía que ese es Jesucristo aquí en la tierra, ¿cierto? Yo soy. Hay unos estudios, porque aquí también uno puede restringirlo a la parte religiosa, pero las sectas también son no religiosas. Las sectas de éxito, los influencers. Hay un estudio, este libro es muy interesante, las lecciones de los 50 mejores CEOs CEOs de, eso era de los años 2003, 2011. Las lecciones de los 50 líderes más exitosos empresariales. Después de 3 años de haber publicado este libro, creo que el 10% de esos 50 estaban en la cárcel con acusaciones de psicopatía. Eran psicópatas. La mayor parte de los líderes más exitosos tienen rasgos psicopáticos, dicen los estudios actuales, que pueden convencer a cualquiera de hacer cualquier cosa y por eso son exitosos. Vean qué interesante. Eso se llama psicopatía corporativa. ¿Qué es lo que tienen los grandes líderes del mundo que son tan exitosos? Puede decir algunos, no voy a hablar de Costa Rica por cualquier cosa, pero digamos un Trump. ¿Tiene rasgos psicopáticos? Tiene toda la lista. Bolsonaro. Decisiones impulsivas, autoritarias. Ahora Milei, ese de Argentina, Milei se llamaba, que decía que un perro le hablaba y le daba las órdenes. ¿Usted sabía eso? Busquen, que el perro que se murió del hermano, era el perro del hermano, se le aparecía que va a ser Maduro con el pajarito, ¿va? Que el perro del hermano le daba las órdenes de lo que tenía que hacer y ese carajo empieza a crecer y crecer en las encuestas y crecer y empieza a tener unos comportamientos que son absolutamente, reprochables en un ámbito normal. Si yo me pongo en esas, en la choza me divorcian rapidísimo, ¿ah? Y en la iglesia también. Y en la sociedad, pero admiramos a ese tipo de personas que son psicópatas y tienen un éxito increíble porque tienen un comportamiento agresivo y abusivo. Y eso tiene éxito. Nótenlo ustedes.
La gran mayoría de psicópatas que hay en nuestra sociedad no están en prisión, sino que están ocupando importantes puestos de trabajo, gracias a su capacidad de mentir, manipular, su arrogancia e insensibilidad. Toman decisiones exitosas, no importa si se tienen que llevar por entre las patas a medio mundo. Son exitosos y los admiramos. Adoramos a la gente que nos muestra éxito. Le creemos todo, le damos nuestro dinero, nuestra confianza, nuestra mente y hasta nuestro cuerpo. Exactamente. Así que existen sectas de éxito, ahora hay sectas de, digamos, de esto, de coach ¿verdad? Y todo eso, gurús modernos e influencers. Y hay unos estudios que yo he estado estudiando esto hace muchos años, porque estoy escribiendo una novela que va a publicarse ahora en diciembre. Estoy haciendo ya de una vez anuncio, ¿va? Para que vayan preparándose. En diciembre viene novela y solo pueden leer esa, la mía, no pueden leer ninguna otra, porque esa es la que tiene la verdad y solo la verdad. Y el Señor me mostró esta novela en un sueño que yo tuve hace muchos años. No, mentira. Bueno, porque estoy trabajando el tema de estos líderes que son peligrosos. Entonces, vean qué interesante lo que yo encontré. La capacidad que tiene un líder para lograr que la gente haga cosas es más importante que su habilidad para hacer una tarea en particular. Pueden ser unos inútiles, pero tienen una capacidad de que usted haga lo que ellos no pueden hacer. Que vaya a matar gente, que vaya a comprar un terreno, lo que sea, lo que sea. Y entonces, estos son los rasgos de psicopatía, y esto es lo que quisiera, y con esto termino, que ustedes tomen mucho en cuenta. En el éxito profesional y el liderazgo, porque este tipo de personajes no solamente está en las iglesias. Hay grupos ahora de todo tipo y están ahí. Carisma y capacidad para influir en los demás. Creatividad. Y usted dice, sí, pero eso son cosas buenísimas. Sí, son buenísimas en una medida especial, específica y respetuosa. Pensamiento estratégico y gran capacidad analítica. Excelentes habilidades de comunicación. Persuasión. Persuasión es que lo que yo diga pueda convencer, poder de convencimiento. Ausencia de miedo, esto es muy importante. No me da miedo. Yo me lo voy a meter a la mafia y yo a los medios de comunicación y voy a romper. No tengo miedo. Usted eche para su saco. Seguridad en sí mismo. Control emocional. Sigue. Conductas arriesgadas que luego tiene que arrepentir y echar para atrás. Ausencia de culpas. Yo no fui nunca, nunca fui yo. Ustedes siempre son los culpables. Esta organización, yo soy perfecto, pero ustedes son unos inútiles. Tiene que mejorar. Alta concentración, manipulación despiadada y autodisciplina. Pero hay algo más. Se hizo un análisis en muchos estados, estos de la universidad, ahorita se los voy a decir, que tuvieron estos descubrimientos. ¿Cuáles son las profesiones más psicopáticas y menos psicopáticas? Para que usted vaya viendo con quién se casó. No, mentira. El más alto de psicopatía son los ejecutivos, esos, los líderes, los CEOs. Estos tienen un altísimo grado de psicopatía. Son peligrosos. Abogados, ¿cuántos abogados hay aquí? Sí, señores, cuídense mucho. Cuídense mucho, doy consejería por si acaso. Líderes de medios de comunicación, porque tienen la capacidad de persuadir y de cambiar elecciones y de cambiar países, ¿cierto o no? Vendedores, porque tienen que vender mintiendo, ¿o no? Usted no le han vendido cosas que usted de repente dice, ¿para qué compré esta carajada? ¿Cómo fue que me convenció? Es como yo vendiendo libros, ahí tengo un rasguito ahí que nadie me leería a mí si yo no lo convenzo de leerme. Tengo que convencer de alguna manera. Cirujanos. Tienen un grado alto de psicopatía. Los cirujanos y cirujanas. Menos psicopatía, cuidadores. Vean que todo este lado tiene que ver con la empatía. La gente que tiene profesiones empáticas, cuidar, enfermeros, cuidar, terapeutas, cuidar, trabajos sociales, cuidar, profesores, cuidar, enseñar. Y aquí tengo nosotros. En el sexto lugar de psicopatía estamos los del clero. Sí, señores. Hay mucho psicópata. Vea cómo abro los ojos. Hay mucho psicópata en el liderazgo de las iglesias. Mucho. Y por eso es muy importante tener claro esto. Cocineros. No entiendo por qué.
pero los cocineros están ahí y funcionarios. Menos psicopatía, artistas creativos, médicos y contables. Una cosa más. Rasgos que consideraríamos muy positivos y que admiramos y que buscamos para nosotros mismos y cómo se convierten en algo peligroso en un psicópata, una persona con rasgos psicopáticos. Carisma. ¿El carisma es bueno o no es bueno? Claro que es bueno, pero cuando ese carisma es encanto superficial, es decir, que es carismático cuando está en público, pero en privado es un tirano. Pero en el trato con ustedes, ya cuando las cosas se ponen serias, es un tirano. Ese carisma es un fantasma. Y hay que tener muy, muy claro cuando las personas son muy buena gente en público, pero en privado son otra cosa. Confianza en uno mismo, claro, por supuesto, uno tiene que tener mucha confianza en uno mismo, pero cuando eso es vanidad y arrogancia, es una característica psicopática y sectaria. Claro, yo soy el mejor, por supuesto. Usted tiene que admirarme a mí, porque por supuesto yo tengo que ser el centro de todo, ¿verdad? Ese tipo de discurso. Capacidad de influir en los demás, por supuesto que eso es buenísimo. Usted y yo vivimos en un mundo que además compite por influencia, por tener influencia. Pero cuando eso es manipulación, hay un rasgo psicopático. Y en las iglesias se da mucho a la manipulación. Por eso a mí no me gusta tanto que pongamos el ambiente así como que la gente sienta muchas cosas cuando uno va a recoger las ofrendas y esa carajada, porque eso es manipular. Si va a suceder algo, que suceda de forma naturalmente sobrenatural, como es uno de nuestros valores. No por manipulación. Capacidad de persuasión, perfecto. Todo el mundo necesita capacidad de persuasión para ser exitoso en la vida. Pero cuando es por medio del engaño y las mentiras, hay un rasgo psicopático ahí. Pensamiento visionario, que muy bien, la gente necesita visionarios, pero cuando hay invención de historias para convencer, vea, yo me he encontrado gente que tiene visiones gigantes y para sostener esa visión lo que hacen es crear una historia irreal absoluta. Capacidad para correr riesgos, muy bien, pero cuando es impulsividad hay un rasgo psicopático. Orientación a la acción, muy bien, tenemos que ser proactivos, sí, pero cuando es búsqueda de emociones, simplemente buscar una emoción para salir y convencer a la gente porque se sintieron muy bien en este momento y entonces qué bien, la gente sale con euforia después de escucharlo. Eso es un rasgo psicopático. Capacidad para tomar decisiones difíciles, excelente, todos necesitamos trabajar y fomentar esas habilidades, pero cuando eso es pobreza emocional, entonces hay un rasgo psicopático. Y termino. Esto es lo que dice Amos Oz, que es un judío que ya murió, vivió siempre en Jerusalén. Y esto habla de cómo son los fanáticos. Esta es la otra parte, ¿verdad? Están los líderes y luego quiénes son los fanáticos y cómo funcionan. Y quiero terminar con esto. Dice, creo que la esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar. Pero me gusta cómo lo describe ahora porque tiene mucho sarcasmo. En esa tendencia tan común de mejorar al vecino. Yo tenía una vecina que le encantaba intentar mejorarme. Siempre. Siempre estaba en la cerca ahí diciendo, ay, papito, porque yo era más joven y toda la cosa. Papito, ven un momentico, es que viera que sí, tan ingrato. Bueno, de mejorar al vecino, de enmendar a la esposa, tenés que hacer esto, tenés que mejorar en el otro, lo que sea, de hacer ingeniero al niño, no dejarlo ni siquiera pensar, o de enderezar al hermano en vez de dejarle ser. El fanático es una criatura de lo más generosa, siempre está interesado en los demás, es un gran altruista, siempre quiere que mejoren todos los demás, a menudo está más interesado en los demás que en sí mismo y quiere salvar tu alma, redimirte. Liberarte del pecado, del error, de fumar, liberarte de tu feudo, de tu carencia de fe, siempre quiere cambiarte. El fanático siempre quiere cambiarlo a usted. Por eso los fanáticos son tan buenos evangelizadores. Y yo un día de esto me di cuenta que yo no tengo fanáticos en esta iglesia. Les voy a decir por qué ustedes están en el chat, ¿verdad? Pongo yo un post de todo un poco, les digo, por si quieren recomendar la iglesia ahí, 4 personas fueron. No tengo ni poder de persuasión. Nadie defiende esta carajada, capa y espada, mejor calculan las consecuencias. Está muy bien.
Está muy bien que así sea. Está muy bien, es sano que así sea. Lo que yo digo no es santa palabra. Lo que yo pienso puede tener un montón de fisuras y errores. Soy un genio, sí, pero puede tener un montón de fisuras y que lo hago a propósito incluso para que nadie, ¿verdad? No quiero fanáticos de la visión de Más Refugio. No quiero fanáticos. Quiero gente normal y corriente que quiere crecer de forma naturalmente sobrenatural. Hay un texto, porque ustedes también fanáticamente van a decir, pero no sacó ni la Biblia hoy. Ni la Biblia, hoy era una charla sin Biblia, pero tengo un texto de Hebreos 13:17. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Es decir, en mí y en otras personas que les han enseñado. Pero ojo, en amarillo pongo, mediten en qué. ¿En qué? En cómo han terminado sus vidas. Las enseñanzas pueden ser buenísimas, pero la práctica, un fracaso. Enseñanzas buenas, todo el mundo puede hacerlas. La vida es lo que hay que ver. Cómo viven, cómo viven, cómo han terminado sus vidas. ¿Y siguen el ejemplo de qué? ¿De su predicación? No, de la fe. Sigan el ejemplo de su fe. Así que este es el consejo de Pablo en Hebreos para evitar seguir ciegamente a líderes que no vale la pena seguir. O que enseñan cosas muy buenas, nos dejamos lo bueno y desechamos lo malo. Y sí, este carajo se comporta terriblemente.